Ellos perseguían también a los judíos, ellos estaban en contra de lo que Jesús había predicado, pero era simplemente por envidia. Querían ellos tener la última chupada, querían ellos ser la última chupada de mate. Querían ser ellos la última chupada de mate, que sean ellos los que reciban todos los beneficios. Así que te envidia no es porque sea malo, sino porque quiere lo que vos tenés. Esa es la cuestión de la envidia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel común. Cuando lo metieron en la cárcel común, los religiosos, que son las reglas que a veces nos meten a nosotros, que nos hacen creer cosas que no son de parte del Señor, cuando lo metieron en la cárcel, los mandaron ahí. En el versículo 18 dice: entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, versículo 19 del capítulo 5 de Hechos, dice: en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Hoy lo que hicimos acá, o lo que pasó acá, lo que el Señor permitió que pasara, lo que pasó en nuestra vida, es simplemente una apertura de cárcel. Es abrir las puertas de nuestra vida a lo que hay más adelante. Muchos estuvieron cautivos de vicios, muchos estuvieron cautivos hace 2 minutos atrás de enfermedades, estuvieron presos, porque esa es la palabra, estuvieron presos de una enfermedad que no los deja avanzar, que no los deja pensar, que muchas veces no los deja orar. Porque la enfermedad te acusa, te dice: no, espera que te recuperes para orar al Señor, no sos digno. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios esté enfermo? Eso no es de Dios. Esa es la palabra religiosa, no es contra hombre la lucha, sino son contra espíritus. Entonces la palabra que viene del Señor para ustedes es que la apertura de cárcel que vive hoy la realizan realmente el Espíritu Santo de Dios, la realizan en su vida lo que Dios quiere para su vida. La apertura de cárcel que tienen ahora, que están disfrutando, que tienen una alegría tremenda, que en cualquier momento empiezan a saltar y a gozarse en la presencia del Señor, es la presencia del Señor que ha traído la apertura de cárcel. Y el ángel no le dice: vayan y acomódense, sino que le dice: vayan, preséntense al templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Iglesia, de parte del Señor lo digo. Ahora viene un mensaje no simplemente para sus vecinos, sino para otras iglesias. Ahora viene el mensaje, apóstol, para otras iglesias de la apertura de cárcel. No es copiar lo que hemos hecho acá, el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría, el discernimiento de qué cárcel está sofocando a distintas iglesias, pero iglesia, le hablo pastor porque es la cabeza, la apertura de cárcel se va a realizar en otras iglesias. Yo cuando leía esto nunca me había pasado, porque yo generalmente cuando enseño en el grupo, cuando estoy enseñando, digo: no, vamos a ir a casa, no vayamos a iglesia, no vayamos a recuperar o a robar, no sé qué palabra utilizar, pero a ir a otra iglesia a predicar algo que el Señor nos mostró a nosotros, sino que vayamos a otra casa. Pero esto es particular de ustedes, tienen el sueño de Dios es que vayan a otra iglesia, que declaren apertura de cárcel, que rompan barreras de la manera, de la forma, que tiren, que derriben. Aún ustedes, hermanos, que por ahí están soñando con eso, de verlo, van a empezar a recibir sueños, visiones de otra iglesia. Le van a contar al pastor: hay una iglesia no sé dónde, que yo le expliqué a una miembro que estaba en ese lugar, y me decía: yo necesito eso, estemos orando. Eso es lo que el Señor quiere para esta iglesia. La libertad de la cárcel de otras congregaciones, de otra iglesia. Y ahora, le hablo a ustedes de manera particular, hay una parte cuando se abre la apertura de cárcel. En Génesis 41, habla de cuando José, el soñador por excelencia, Génesis 41, 17 me parece que es, cuando estaba José en la cárcel, hubo una apertura de parte del rey. Les paso a explicar rápidamente lo que era José. José lo habían vendido los hermanos, lo compró una persona, él como esclavo, estuvo a cargo de todos los esclavos de esa persona, después pasó por la casa de Potifar, que era el jefe de él, y él administraba todos los bienes, todos los recursos, era inteligente, sabio, tenía a Dios de su parte, así que se puede hacer cualquier cosa cuando tenemos a Dios de nuestra parte. Y él lo acusaron
la esposa de Potifar, que era su jefe, su patrón, su dueño en esa época, lo acusó delante a José, lo acusó de que había tratado de tener algún tipo de intimidad con ella, con esa mujer. Ahí automáticamente José pasó a la cárcel, estuvo un tiempo en la cárcel, estuvo con dos personas, uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Los dos les dijo una profecía, el copero le dijo, vos en 2 días vas a ser libre, el panadero le dijo, vos en 2 días te van a ahorcar. Así pasó, así fue. Y entonces, después de 2 años, el copero se acordó de ese sueño, de esa profecía que le dijo José, y el rey, el faraón en esa época, había tenido un sueño de vacas gordas y de vacas flacas. Resumiendo, nadie interpretó sus sueños, el rey empezó a buscar información a ver quién podía interpretar los sueños, y el copero, que era el que siempre estaba en la mesa, sirviendo ahí, estando con él, dijo, yo conozco a uno que está en la cárcel que interpreta sueños. Y el rey, después de pasar por adivinos, por todas esas cosas que trae el diablo, fue a José, lo invitó a su casa. Pero José estaba en la cárcel. Cuando contaba esta historia en la Biblia, en Génesis 41, estaba en la cárcel. Cuando fue y anunciaron la apertura de cárcel, que es lo que pasó hoy, hubo una apertura de cárcel de parte del rey, de parte de nuestro Señor Jesús. Él es el que hizo decreto, no son los hombres, no son ideas de nosotros, iglesia, de declarar algo que es bonito, que es lindo, sino que es idea de Jesús. Él es ese que hace la apertura de cárcel. Su palabra es la que abre sus cárceles. Así sea cualquier cárcel. A veces la cárcel de nuestro amigo de al lado no nos parece insignificante a uno, pero lo que tiene viviendo en una cárcel, lo que están viviendo, lo que estuvieron viviendo hace 2 minutos en vicios, en alcohol, en enfermedades, aún en mentiras del diablo que le ha dicho a su familia, aún en decretos, aún en palabras que han dicho contra ellos, esas cosas que nos encarcelan, la apertura la hace Jesús. Es Él el que hace la apertura. Pero fíjense una cosa, lo que hizo José. José, dice en el versículo 17, se afeitó y se cambió de ropa. Iglesia, yo no voy a decir que se afeite, eso quedarán ustedes, la palabra de Dios dice, pero van a empezar a cambiarse de ropa. Y lo hablo de manera espiritual, como decía la pastora, de limpiarse, y lo hablo de manera física. ¿Por qué? Porque hay un mensaje al diablo, papá, diablo del mundo, yo me cambié la ropa porque interiormente soy libre. Yo me cambio la ropa ahora. Tengo 20, 30, 40, 50 kilos de más, yo me compro ropa para el talle que yo quiero estar. Y habla del mundo, ese talle que vos ves ahí, que vos decís que no me entra, que nunca me va a entrar, yo ese traje me lo voy a poner delante de mí. Ese vestido bonito que me compré para mí, me lo voy a poner. Y yo decreto con mi palabra en cuánto tiempo, porque yo le creo a Jesús. Y yo rompí una cárcel el día de hoy. Yo rompí una barrera en mi vida. Yo rompí, iglesia, ustedes rompieron algo de parte del Señor. ¿Por qué hincho tanto? ¿Por qué insisto en alto de que se compren pilchas? Porque el diablo está mirando, está observando y lo está viendo. Y cuando vayan a su casa lo va a ver. Y si vos sos igual, y sí, tiene razón, somos iguales. Pero cuando nosotros damos el sentido a nuestra vida, nuestra pilcha cambia, nuestro rostro cambia, nos cortamos el pelo, nos ponemos lindos. El pastor decía, vayan a la peluquería, háganse un peinado hermoso, glorifiquen delante del Señor. Y cuando venga, José cuando vino delante del rey, vino con pilcha nueva.